Hoy es miércoles de Mesa Roy Campos. Roy, ¿cómo estás? Buenas tardes. René Casados. René, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Joaquín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Fíjate que veo... ¿Sabes que le voy a entregar esta hojita a Marifer Centeno? Que lo interprete. Para que interprete esto, Pepe. No, pues si me lo interpreta, pues ojalá, porque a veces ni yo mismo entiendo lo que pongo, fíjate. ¿Es que te estoy viendo ahora? Bueno. ¿Ya viste? Bueno. A ver, regálamela, ¿no? ¿Y la de René? Sí, ¿cómo no? ¿La de René? No, y la de René. Y regálame una de tus hojas, René, la que quieras, ¿sí? A ver. A ver, esta. No, hombre, vamos, ya te toma, mándaselo, sí, por favor, Laurita, a ver cómo le puedes mandar por... ¿Ahorita? No, pues eso te la doy para la semana que viene. Me acordé. Bueno. A ver, entonces, don Pepe. Mira, que creo que es una semana tan intensa, tan cargada de acontecimientos. ¿Cuál no, don Pepe? Que yo tengo esta interpretación muy personal, que aprovechando que Washington está ahorita distraído con el inicio de las audiencias públicas para ver si le hacen juicio político al presidente Trump, pues aquí se aprovechó muy bien. En el caso Bolivia va a ser útil para que en determinado momento esté intentando otra vez el presidente, y creo que está en su derecho, de recuperar el control de la agenda. Pero hay muchas cosas que están ocurriendo. Es muy grave lo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más allá de los avatares de votos de aquí, de allá y de lo otro. Es un organismo autónomo que cae bajo el control del presidencialismo. Del presidente. Y están allí, dicen que que no va a pasar, que por no lo comparte Morena. Está el intento de controlar al INE. Y lo van a controlar presupuestalmente, por lo pronto van a empezar por allí. Y el intento también de modificar al Tribunal Federal Electoral. Nada más esas de ir desmontando las estructuras de control del poder que nos hemos dado, es muy preocupante y encaja con la calificación que le da la doctora Soledad Loaesa: bonapartismo presidencial. A ver, Pepe, si lo que estás diciendo es que el presidente tiene todo el derecho y está tratando de mover la agenda hacia donde él pueda controlarla, Claro, para que la agenda no lo alcance a él con el México real que normalmente lo alcanza, es temporal, porque el México real tarde o temprano te alcanza. Y de alguna manera lo logró, porque a ver, estás hablando de esto y no mencionaste nada de los problemas de la economía, que están reales, están fuertes, y de los problemas de inseguridad, que están reales y están fuertes, ¿no? No estás hablando de Juárez, no estás hablando de Acapulco, no estás hablando de el ciudadano Ya no está de Culiacán. De Culiacán o de Sonora. De Barón. Sí, es decir, el hecho de que lo haya intentado lo está logrando. Tan es así que citaste casos que no son los de seguridad ni de los de la economía. Y falta lo del presupuesto, y falta el hackeo, y falta... De alguna manera, sí es cierto, él desde hace más de una semana está tratando de recuperar el control de agenda, o por lo menos derivar los problemas hacia otros. El gabinete de seguridad te va a hablar de los de Barón, eso no lo hablo yo, eso ya lo informa Marcelo Ebrard, para él no hacerlo. Ahora, yo insisto en que la realidad tarde o temprano te alcanza, y que si hoy te saliste del tema de Barón, en cuanto ocurra algo, toco madera que no ocurra, vamos a acordarnos del caso de Culiacán y del caso de Barón como antecedentes de lo que pueda pasar después. Porque de alguna manera se está haciendo ya un juicio sobre la Guardia Nacional y sobre la estrategia de seguridad. René. Toda narrativa, y sobre todo cuando es una narrativa triunfal, tiene sus bemoles y se confronta con la realidad. Ahí está esa realidad que no le permite documentar el optimismo que la llamada Cuarta T ha venido pregonando, y el propio presidente. Aquí también retomar lo que dice don Pepe, que hay... Las leyes, las instituciones están en el corazón del proyecto de control político de la llamada Cuarta T y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Su deseo, en otra ocasión lo mencioné, es llegar al 1 de diciembre, aún con la venia que ya pidió de beneficio de gracia y de duda de un año más, ya diciendo: lo que vengo diciendo de meses es un hecho. Ya cambiamos
todos felices, es un nuevo sistema, una nueva estructura. Lo que sucede es que esa desmesurada realidad que se contrasta con su desmesurada voluntad de construir un hiperpresidencialismo y un poder absolutamente centralizado es el que pone la nota diaria. Pero por supuesto, esto distrae lo del caso del golpe de Estado de Evo, pero la realidad siempre está presente tocándote la puerta. Bien, bueno, déjame un corte y regreso con la mesa. Mira, en abono a lo que dicen Roy y dice René, porque René fue el que nos hizo el planteamiento hace ya casi 4 meses, que el contrapeso principal que iba a tener el presidente, el poder presidencial, era, como siempre, la realidad. Y en este caso, en seguridad, lo que pasa es que mientras no cambie un poco la mentalidad y la tentación de darle lo que llaman nuestros estrategas spin a lo que ocurre. Por ejemplo, ayer vimos a los policías federales enfrentados con la policía capitalina allí en el cerco del aeropuerto. Mi teoría personal, que lo respaldan los hechos. ¿Quién mueve a los policías? ¿Quién alienta a los policías federales? Un abogado que se llama Carpizo, que ya se ganó, en los que ya le dieron indemnizaciones, se embolsó 10 millones de pesos. Entonces, ¿quién les calienta la cabeza a los federales para que, espérense, si de esto van a darnos, verán? Pues el abogado que lleva ganancia. Pero en la mañanera resulta que el movimiento de los policías federales estaba relacionado, la reacción de los conservadores, porque llegaba Evo Morales. Y creo que eso es alejarse un poco de la realidad. O acomodarla a tu modo. Pero el problema, ¿qué haces en seguridad? ¿Qué vas a hacer con los territorios perdidos de lo que ya hablamos aquí? Es un territorio perdido ese en la zona donde viven los mormones del lado de Sonora y los mormones del lado de Chihuahua. Pero el día que mencionaste lo del aeropuerto fue un día penoso para la imagen del país. A ver, vimos en la Cámara de Senadores lo que vimos, gente encargada de hacer leyes, y vimos eso. La Cámara de Diputados, que tiene que sacar, también vimos. Y vimos en el aeropuerto autoridades contra autoridades. Es decir, no estábamos hablando de delincuentes. Pero el tema era Evo Morales. Era otro. Pero era policías contra policías, con bombas de gas lacrimógeno, armados, empujándose, peleándose en el aeropuerto, que es la entrada al país, ¿no? Y en la Cámara de Senadores, que son los encargados de la legalidad y de hacer leyes, con estos golpes para nombrar a la titular de un órgano que debe ser contrapeso. O sea, no, es un órgano que está bien, el presidente propone terna, pero es para ser contrapeso. Esto no va a ser contrapeso. Con esta señora al frente va a ser... Espero que no. Va a ser el brazo investigador, porque como la comisión tiene su propio presupuesto, el brazo investigador de todas las venganzas del grupo que representa Alejandro Encinas. Las venganzas por todos los que pelearon en la guerra sucia. No, pero no más es para atrás, es para adelante también. Bueno. Para adelante no va a haber problema, porque... No, para adelante no va a haber censura. Además, es hacia atrás. El presidente lo dijo porque dijo que, equivocadamente, que el gobierno ya no era el primer violador de los derechos humanos en México. Y dije que era un error porque pues es el único. El único que puede violar los derechos humanos es el Estado a través del gobierno. Así es. A ver, y la institución que está para ver eso, para vigilar eso y para transparentar ello y para poner objeciones ahí donde haya delitos, pues es precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí lo que hay, y yo sí quiero mencionar, es que esa captura por parte del Ejecutivo, de instituciones autónomas, y en este caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no suma, resta, Joaquín, porque en las condiciones en que se dio y de la manera indeseable en que se dio, con esa imagen en la que hace referencia Roy, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la titular nacen ya deslegitimadas y con una mancha que no va a ayudar y no va a contribuir. Bien. Entonces, lo ideal, este es el mundo ideal, Joaquín, es que no haya capturas y que se respete la institucionalidad. Bien, te lo voy a tomar como una conclusión por el tiempo. Claro que sí. Rápidamente, el principal problema del país ni siquiera es la seguridad y la economía. Después de ver lo que está pasando en Ecuador, Chile, Perú,
tenemos que poner las barbas a remojar. No es de izquierdas ni de derechas, es no nos polaricemos, no nos dividamos, no ofendamos, no ataquemos, respetemos nuestra opinión. Ese es el cáncer que a este país lo puede hundir. No es la seguridad de la economía que puede tener solución. Pero si nos polarizamos y nos dividimos, no va a haber forma de que nos volvamos a juntar. Tienes toda la razón. Hay que ver el mundo. Eso no va a haber forma que nos volvamos a juntar rápidamente. Y en eso, mira, 2 frases. Decía Blaise Pascal: la esencia de la vida es ir hacia adelante, pues la vida en realidad es una calle en un sentido único. El pasado ya no se puede revivir. Y para los de la Cuarta Transformación, que hablan de un gran pacifismo, la vocación pacifista, hay que recordarles lo que dijo Mahatma Gandhi, que era un pacifista, y no lo puede negar que es pacifista. Y ya lo ven, dijo, no te vayas a dormir, no te vayas a dormir sin haber dejado tus rencores. Me parece estupendo. Gracias, don Pepe. René Casado, Roy Campos.